Gracias, señor presidente, gracias, señora ministra. Es curioso, señorías, porque desde posiciones liberales acostumbran a defender que la regulación laboral explica el problema del desempleo en España, encuentran también quien desde la izquierda, a menudo conservadora, atribuyen a las reformas laborales la destrucción de ese empleo. Y yo creo que el señor Coscubiela, que conoce bien la cuestión, él mismo en su intervención, más allá del apasionamiento que ha mostrado, nos indicaba que la cuestión no es la regulación laboral. La cuestión es la política económica, la recesión y la austeridad que el Gobierno está aplicando. Yo creo que insistir además desde grupos que han propiciado desde los años 80 reformas laborales o grupos como el Grupo Nacionalista Vasco que han apoyado reformas laborales hasta la fecha, insistir que el problema es la regulación laboral es despistarnos. El problema de esta crisis está siendo la recesión económica. Y permiten que les muestre un gráfico. Variación interanual de población desempleada. Variación interanual de paro registrado. En plena crisis se produce una masiva destrucción del empleo. Masiva. 114% variación internacional de la población desempleada. Y decía el señor Anchuelo, hombre, es normal, más empleo no se puede destruir. Pero ninguna de sus señorías ha recordado que la destrucción de empleo vuelve a producirse antes de la aprobación de la reforma laboral, a partir de mediados del año 2011, porque vuelve a ser la economía española en recesión lo que lleva a la destrucción de empleo. No es honesto intelectualmente afirmar, cuando se proponen reformas laborales, que el problema del desempleo no es la regulación laboral y luego, cuando la economía continúa destruyendo empleo, se afirme que es la regulación laboral lo que provoca la destrucción de empleo. No es intelectualmente honesto. Y no es honesto que ninguno de esos señorías, que se han mostrado críticas con la reforma laboral, haya recordado que la recesión, la destrucción de empleo, empieza a partir del segundo semestre de 2011. Y la crítica a formularle al Gobierno, la crítica seria no es la crítica en relación a la reforma laboral. La crítica seria es que la única política económica del Gobierno ha sido la reducción del déficit. Y eso, señorías, no es una política económica. Que la política económica que se necesita es una política orientada al crecimiento económico. Y ahí está la cuestión. Por desgracia, el debate va más allá del Ministerio de Empleo, es el debate en relación a esa política económica, con los márgenes de una equivocada política económica que están planteando en el seno de las instituciones europeas. Decía el señor Coscubiela y le reclamaba un informe sobre el impacto de la reforma laboral. Y hoy simplemente, señora ministra, le reclamo que den cumplimiento a la disposición adicional 14ª de la reforma laboral, que fue una enmienda que introdujo Convergencia y Unió, en la que precisamente reclamábamos que el Gobierno, al finalizar el primer año de vigencia de este Real Decreto, analice el impacto que sobre los principales indicadores del mercado de trabajo ha tenido esta información, que deben ser, además, esta información debe ser publicada y accesible. Y ojalá tengamos un debate con datos, y con datos con perspectiva. Convergencia y Unió en su momento insistió, cuando aprobábamos la reforma laboral, como apoyábamos las reformas laborales que propició el Gobierno socialista, en una orientación discursiva muy parecida a la que ustedes aprobaron, decíamos que esta reforma laboral, si no iba acompañada de un plan de choque de medidas orientadas al mantenimiento y la creación de empleo, no iban a existir mínimos efectos positivos en relación a la cuestión del empleo. Y durante todo este año, efectivamente, el Gobierno no ha aprobado un plan de choque de empleo contra el desempleo. Finalmente, hace pocas semanas, se ha aprobado un paquete de medidas exclusivamente dirigidas a las personas jóvenes. Pero continuamos sin un plan global, un plan de choque de lucha contra el desempleo, que es la reivindicación que Convergencia y Unió les viene planteando desde hace tiempo. Y bienvenido estas medidas para luchar contra el desempleo juvenil, bienvenidas sean. A nuestro entender, algunas de ellas son insuficientes, claramente aquellas orientadas a los jóvenes
desempleados que no están ni estudiando, ni se están formando y que se muestran desanimados para formarse o para buscar empleo. Que en cifras del propio Gobierno, y lo comentábamos en el Pleno hace un par de semanas, según las cifras del propio Gobierno, en el INJUVE, estamos hablando de alrededor de unos 170.000 jóvenes. Un grupo relativamente reducido de jóvenes sobre el que se deberían de aplicar medidas de choque específicas. En la lógica de la garantía juvenil que ha planteado la Unión Europea y que me permiten poner encima en el debate otra cuestión que ha aparecido con poca intensidad en las intervenciones de sus señorías hasta el momento. Es inaudito, y venimos denunciándolo desde el inicio de esta legislatura, que en este contexto el Gobierno haya optado por la reducción brutal de las políticas activas de empleo. La garantía juvenil es imposible que pueda aplicarse con el recorte de las políticas activas de empleo. Estas semanas, el Gobierno de mi país, Cataluña, debe de proceder a no renovar los contratos de los orientadores laborales, de los insertadores laborales, fruto de las decisiones presupuestarias que se han tomado en los ejercicios de 2011 y 2012. El mínimo instrumento que está en manos de las comunidades autónomas para acompañar a los desempleados, para intentar hacer posible estas ofertas de formación, de prácticas, de empleo que la garantía juvenil viene reclamando. Por tanto, señorías, el problema de la regulación laboral, relativamente, el problema es la recesión y la reducción del déficit público como única política económica. Notamos a faltar los planes de choque para luchar contra el desempleo y una política activa en esta materia, con el recorte de las políticas activas de empleo, es imposible de desarrollar por parte de las comunidades autónomas. Hecha esta consideración de carácter global, mi grupo tenía interés en plantearle 10 cuestiones muy concretas a la ministra, más allá de los reproches legítimos que forman parte del papel que la oposición debe jugar en un sistema parlamentario, pero que al entender de Convergencia y Unión quizás también estas comisiones sirvan para que en ejercicio de nuestra función de control podamos impulsar algunas de las cuestiones que preocupan, creo, a la ciudadanía, a los agentes económicos y sociales. Primera cuestión, señora ministra, están apareciendo críticas porque el aumento de la litigiosidad vinculada a la reforma laboral, y ahí hay un elemento de discusión, está provocando este aumento de la litigiosidad, un número importante de sentencias en los tribunales que vienen a tumbar expedientes de regulación por fallos formales en la tramitación de los mismos. Ahí, señora ministra, ¿considera usted que existen elementos a corregir de la reforma laboral para hacer frente a esa cierta inseguridad jurídica que se ha creado? Y en esa misma dirección de balance de la reforma laboral, existe preocupación en importantes sectores sociales y económicos por los efectos de la limitación de la ultraactividad que aprobamos en la reforma laboral. Y nos vamos a encontrar con la finalización este verano de la vigencia de un número importante de convenios colectivos y con dudas sobre qué va a suceder en esas empresas y sectores afectados por este posible desaparición del convenio colectivo. Ahí tiene el Gobierno alguna iniciativa de mediación, de conciliación entre las partes para evitar los riesgos que supone esa situación. Segunda cuestión. Estamos a finales del mes de marzo, entrando en la Semana Santa y la conferencia sectorial de empleo, donde se determina el reparto de recursos de las políticas activas de empleo, que son fundamentales para que en este contexto las autonomías puedan jugar su papel, no está convocada. Y eso está generando incertidumbres entre los gestores de todos los partidos políticos que deben de gestionar estas políticas. Y ya no digamos con los agentes económicos que, en colaboración con los gobiernos autonómicos, desplegan esas políticas. ¿Cuándo tienen previsto convocar la conferencia sectorial? Tercera cuestión. Vamos a discutir en los próximos días una reforma de la jubilación anticipada y parcial que mi grupo no comparte. Ya se lo hemos dicho. Pero nos parece grave que esta reforma no vaya acompañada por el desarrollo de la estrategia de trabajadores de más edad. Pregunta, ¿cuándo piensan desarrollar la estrategia de trabajadores de más edad? Aquellos más castigados por la crisis económica y con menos posibilidades personales de reinventarse, de reciclarse,
en un contexto de una crisis tan durísima. Cuarta cuestión, ¿cuándo piensan abordar la reforma del sistema de la formación para el empleo? Está agotado la vigencia del acuerdo existente entre patronal y sindicatos. Y resulta que el principal instrumento de la recualificación profesional de muchísimos trabajadores continúa congelado. ¿Piensa el Gobierno impulsar un nuevo acuerdo para dar un nuevo escenario de estabilidad en materia de formación para el empleo, en el contexto además de recientes sentencias que han salido y que obligan al Gobierno quizás a cambiar sobre sus previsiones? En quinto lugar, existen mandatos en la reforma laboral para proceder a una reforma integral de las políticas de empleo que afectan a las personas con discapacidad. Y el mandato muy explícito en este sentido de la reforma laboral. ¿En qué estado se encuentra esta reforma de la LISME en materia de empleo? En sexto lugar, hay un elemento que a nuestro entender es básico para facilitar un mejor acomodo de la lógica de la flexibilidad en las empresas, que es el desarrollo de lo que popularmente hemos conocido como el modelo austríaco de las indemnizaciones por desempleo, la creación de un fondo que permita a las empresas gestionar de una manera distinta los costes de la indemnización y a los trabajadores acumular un capital que en caso de no gastar podrían acumular con sus pensiones de jubilación. El Gobierno piensa reemprender el desarrollo de este modelo o aparca definitivamente esta que sería una de las reformas importantes. En séptimo lugar, ¿piensa garantizar para 2013 los recursos que necesitan las personas empleadas en los centros especiales de empleo? En el caso de Cataluña, con las dotaciones existentes en los presupuestos, hay el riesgo objetivo de que no todas las personas con discapacidad ocupados en centros especiales de empleo puedan mantener la ayuda del 50% que la regulación existente. Novena cuestión, y termino, señor presidente. ¿Piensan promover modificaciones legales para permitir que el sector público no esté obligado exclusivamente a optar por el despido, sino que pueda también aprovechar los mecanismos de flexibilidad que la reforma laboral introdujo, pero que hoy en el sector público no pueden ser utilizados? Alternativas al despido en el sector público por la vía de reducción de actividad o de sueldo. Y última cuestión, señora ministra, y termino, señor presidente. La política del Gobierno de recortes de la prestación por desempleo, de recortes del programa Prepara, de recortes de la protección de los desempleados de mayores de 55 años, mayores de 50 años, lo que está empujando es a estas personas que ven agotada la protección del Estado a que deban de acudir a la protección que ofrecen comunidades autónomas, ayuntamientos o tercer sector. Y eso es incompatible con la política que el Gobierno ha mantenido hasta ahora de exigencia de reducción de déficit público a las comunidades autónomas a unos niveles insostenibles. No se les puede reclamar a los gobiernos autonómicos, que están en una situación de casi colapso financiero, que asuman la carga de la protección social de trabajadores que el sistema de la seguridad social deja de proteger. Es incompatible. Y eso, señora ministra, exige una rectificación si no queremos abandonar a cientos de miles de ciudadanos que hoy no tienen ningún tipo de protección social. Nuestra tasa de cobertura del desempleo está aumentando de manera evidente y a eso no pueden responder las comunidades autónomas. Y ahí, señora ministra, le traslado la necesidad, evidentemente, de flexibilizar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Nada más y muchas gracias.